ya empieza a entenderse y a darse de una forma mucho más natural a simplemente un tema jerárquico, un tema de yo soy tu jefe y dices y haces lo que yo hago. Pedí disculpas a ella y a todos porque no era culpa de ellos, es una situación que puede pasar, pues así es el trabajo, hay días buenos, hay días no tan buenos. Y si algo aprendí es que en estos equipos multidiversos son mucho más exitosos, porque en la diferencia encuentras formas nuevas de dar resultados. Hola, bienvenidos a nuestro capítulo 6, El poder de entender los corazones con experiencia en Heart Hunters, Talento y Corazón. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Giovanna Márquez, después de muchos años trabajando en Nielsen como directora de la TAM. Así que tenemos muchas cosas de liderazgo y experiencias que contar. Gracias por estar aquí, Jovis. Hola, Silvi. Hola, Clau. Hola, Giovanna. Hola, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, empecemos esto, Giovanna. Y para empezarlo, vamos a irnos hacia atrás. Okay. Y vamos a imaginarnos a la Giovanna que hace muchos años que empezó su programa de trainee y tú estás sentada con ella hoy. ¿Qué le dirías? Hace 25 años fue eso. Ayer. No, pero mira, primero, lo primero que le diría es que no le tenga miedo a nada, no le tenga miedo a los retos, que sea agradecida, que siempre esté dispuesta a probar y a tomar riesgos y a probar cosas nuevas, pero sobre todo a ser una buena persona, ¿sí? En mi experiencia, el ser una buena persona te ayuda a ser un excelente profesional. No es solo ser, siempre me dicen que te gusta decirle a la gente, y pues sí, es buenísimo ser súper exitoso, ser un súper profesional, pero creo que lo más importante es ser una buena persona. Y si eres una buena persona, lo otro se te va a dar de forma mucho más sencilla. Mira, Giovanna, yo tengo un cliente que cuando hago reclutamiento, aparte que me da el perfil como debe ser, me dice, Silvi, por favor, ¿me traes una buena persona? ¿Me traes una buena persona? Y siempre me lo he llevado y ahora que tú lo dices, qué lindo. Claro, porque estamos hablando de corazones, justamente. Bueno, Jovis, la generación X para mí es súper valiente porque es esta generación que nos tocó desde el televisor en blanco y negro hasta ahorita lidiar con la inteligencia artificial. O sea, a mí me parece realmente que somos los más valientes. Pues cada quien opina su generación feliz, pero bueno, ese es mi punto. Pero yo creo que hay cosas que han venido cambiando, por ejemplo, en el liderazgo. Sí. Pero para ti, ¿qué es lo que se mantiene en el tema del liderazgo? Mira, yo creo que en mi experiencia y en lo que he visto, no solo en mi vida personal, sino como en otros colegas, amigos, etcétera, es como esa resiliencia, ¿sabes? Y ese empuje. Sobre todo, y voy a hablar un poco colombianista, pero sobre todo la generación X colombiana, somos una generación que nos gusta trabajar porque nos gusta. Nos levantamos a las 6 de la mañana, no porque nos toque ni porque no, sino porque nos gusta trabajar. Y yo lo veo porque grandes colombianos aquí y afuera en otros países son muy reconocidos como por ese empuje y por esas ganas Y disciplina, ¿no? y esa disciplina que hemos tenido siempre, que no necesariamente se ve en las nuevas generaciones. Y eso sumado a esa resiliencia, porque bueno, en mi caso yo trabajé 25 años en la misma compañía, viví miles de reestructuraciones, cambios, tuvimos 8 dueños diferentes, de diferentes países, etcétera. Eso para los líderes que como de nuestra generación, no digo que haya sido fácil, pero se nos dio y lo hicimos y no lo cuestionamos. Las nuevas generaciones tienden a ser un poco más diferentes en ese aspecto. Cuestionan. Sí. Bien, y hablando un poquito de las nuevas generaciones para seguir conectando, Giovanna, ¿qué te gusta y qué no te gusta de estas nuevas generaciones cuando hacen equipo? ¿Sí? Porque cuando uno los ve en esa interacción, en esa construcción de equipo, que tú los miras y dices, ¿qué nota esto? Aquí hay que trabajar, aquí tenemos como un área de oportunidad. Mira, yo les admiro mucho la practicidad. Son muy prácticos, no son apegados a nada, entonces eso les ayuda también a navegar mucho más fácil. Y a pensar más en ellos. Y a pensar más en ellos, totalmente. Y también, pues la creatividad, y ni qué decir, pues
la tecnología, inteligencia artificial, o sea, ellos son nativos en eso, o sea, para ellos es mucho más fácil que hoy tienes que usar un sistema operativo, mañana otro, después otro, para ellos es súper natural, de pronto para nosotros nos costaba un poquito más. Claro. Me acuerdo cuando me pasaron de Google a Outlook y casi enloquezco. O los cambios de Suma Teams, ¿y ahora cómo hago? O los cambios de sistemas de computadora. Tal cual. No sé, Entonces, no, yo les admiro mucho eso porque son pilísimos y sobre todo eso, o sea, como lo siento muy apasionados y que quieren coger el mundo con las manos, eso muy sí, chiquitos, muy desde chiquitos, jóvenes. desde muy chiquitos. Eso me lleva al punto de que no me gusta tanto y no es una crítica, sino también en estas generaciones y en mi experiencia, en lo que yo vi, es que yo creo que no saben qué es la tolerancia a la frustración. ¿Sí? En mi época, la tolerancia a la frustración era como una de las características que uno buscaba, y si uno lo tenía, o sea, ya, súper exitoso. O no había opción de Exacto, pronto de no había tenerla, opción, exacto. sí. Pero ahora, y está bien no ser, o sea, levantar la mano, no estar contento, pero creo que hoy ese sí es un skill que se ha perdido mucho en estas nuevas generaciones, lo que hace que sumado al desapego, pues entonces tampoco haya tanto engage con los roles, con las compañías, etcétera, y bueno, y los haga pensar mucho más en ellos. No es que sea bueno o malo, simplemente creo que es diferente. De acuerdo. Con todos esos años de experiencia que tienes tú, que nos encanta y por eso eres un corazón con experiencia en este capítulo, digamos que hay muchos jóvenes, o bueno, mucha gente, no necesariamente jóvenes, que confunden el tema autoridad con respeto. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque eso no viene necesariamente del cargo, sino de mucho más, algo que hay detrás más profundo. ¿Cómo ves tú ese tema? No, es una pregunta muy, muy chévere, ¿sabes? Porque sumado a lo que les decía hace un momento de esa que quieren ser CEOs a los 2 años, etcétera, una de las cosas que yo siempre pensé y que cuando voy a charlas o eso digo, sean siempre el jefe que ustedes quisieron tener, ¿sí? Y entonces ahí el tema de autoridad o respeto o admiración en muchas casas, pues ya empieza a entenderse y a darse de una forma mucho más natural a simplemente un tema jerárquico, un tema de yo soy tu jefe y dices y haces lo que yo hago, porque nuevamente las nuevas generaciones no hacen lo que uno dice, sino lo que ellos sienten que deben hacer, sea bueno o malo, estén de acuerdo o no, que te digo es una de las cosas que admiro de ellos, pero para mí el tema de autoridad, más que autoridad, es que las personas te admiren, ¿sí? Y quieran como tener... Te inspires. Que no necesariamente a ello, que quieran ser como tú, porque cada vez es menos, pero están más en que te crean y que se sientan identificados contigo. Si ellos se sienten identificados con lo que tú les estás pidiendo que hagan, lo van a hacer. Te reconocen. Te reconocen, es un tema de reconocimiento. Tal cual. Bien. Bueno, y como estamos hablando de los perfiles senior, de estos corazones maduros, ¿sí? Hablemos un poquito, ¿qué crees tú que tiene que pasar para que estos perfiles y estas personas que son senior, con una experiencia espectacular, con un gran corazón, tengan mayores oportunidades? ¿O tú crees que ya en el mercado laboral las personas que pasan un rango, no sé, a veces dicen de 45, 50, en mi experiencia la gente dice, Silvana, tengo 47 años, nadie me va a contratar. ¿Qué crees que tiene que pasar o cómo podemos apoyar esta parte, estos corazones y llevarlos al lugar correcto? No, mira, de hecho yo creo que, y atándole un poco a lo que conversábamos antes de esos skills que tenemos las generaciones anteriores, hay ciertos cargos donde tú necesitas tomar decisiones complejas, no digamos difíciles, no, pero complejas, y que el tema de la tolerancia, la frustración y tener esa madurez y como decimos muchos, haber cogido cuerito con el paso de los años te ayuda a que las empresas puedan navegar momentos un poco más difíciles y más complejos. No necesariamente, no digo que las personas más jóvenes no puedan liderar y puedan surfear eso porque lo hacen y lo hacen de formas nuevas y diferentes. Pero también he visto que en empresas que cuando hay personas que no han tenido ese bagaje y esa experiencia les cuesta mucho más. Y si el líder tambalea, pues la empresa tambalea y tú tienes que mantener una fortaleza y como el capitán del barco. Sí, o sea, puede estar hundiéndose, pero tú estás ahí parado y tienes que seguir teniendo la cabeza fría para hacerlo. Eso yo lo veo mucho en estas generaciones. Y al contrario de pensar que están
o que estamos completamente obsoletos, todo lo contrario. Creo que también se nos hace más fácil navegar esas situaciones difíciles por la experiencia que tenemos y pues las empresas valoran mucho como esa fortaleza para seguir guiando el barco a su destino. Nuestro corazón sigue latiendo fuerte. Tal debería ser. Pero ahora que hablas de situaciones difíciles, todos en la vida hemos tenido un momento de quiebre en la organización, una metida de pata. ¿Tú nos puedes compartir algún error costoso, alguna de esas metidas de pata que uno dice, que uno no cuenta porque además siempre se cuentan son los éxitos? Sí. Entonces, ¿qué nos contarías? ¿Qué nos compartirías? Como líder y parte también de la madurez, cuando uno adquiere o logra ciertos roles, ¿cómo la puedes embarrar? Por la soberbia, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo, recién estaba en el comité de gerencia de Colombia, que tal vez fue uno de mis primeros cargos como más pomposos en ese momento, que uno estaba en mis 30 y algo, soberbia de soy la chacha, soy la más. Llegué yo y mis compañeros más o menos como que éramos así, porque somos el comité de gerencia. En alguna situación complicada con algún cliente que tuvimos, que se quejaron, algo pasó, algo no entregamos bien, etcétera, tuve una salida muy fuerte tuve la salida muy fuerte, o sea, me desquité como fue con mi equipo. Y me acuerdo que era una chiquita que era la practicante en esa época, pues que ella estaba ahí para hacer unos reportes, o sea, el trabajo de practicante empezando, y ella no tenía por qué haber presenciado ni haber recibido toda mi frustración en ese momento, claro, por esa soberbia y por perfecta y nada puede salir mal y el cliente no se puede quejar. Entonces, creo que es de los momentos que todavía me acuerdo en mi oficina con mi equipo ahí sentado y yo furiosa, que además tú me conoces tal, ya soy muy tranquila, para que yo sea furiosa y me salga de esto. Creo que fue la soberbia empujándome y llevándome a esto, pero eso también me hizo ver que no estaba yendo por el camino correcto. ¿Pediste disculpas? Sí, pedí disculpas a ella y a todos porque no era culpa de ellos, es una situación que puede pasar, pues así es el trabajo, hay días buenos, hay días no tan buenos, pero en medio de ese perfeccionismo y esa soberbia, ese día me desquité con ellos y no estuvo bien. Como les dije hace un rato, o sea, uno siempre debe ser el jefe que quiere tener y ese día no me sentí como el jefe que yo quería tener. Johanna, vamos a hablar de una palabra mágica que se llama no, ¿sí? Entonces, ¿cómo en tu experiencia aprendiste a decir no? A poner ese límite cuando viste o tú consideraste que esa exigencia no estaba bien ni para ti ni para tu equipo. Bueno, esas son difíciles. Pero mira, lo que les comentaba hace un momento sobre ese momento negro de mi pasado, lo primero es entender o decirte no a ti misma, ¿sí? Y no es simplemente sí por complacencia o esto, pero en el momento en que tú identificas que hay algo que no te gusta, pues la primera que tiene que estar convencida eres tú. Ahora, en mi experiencia, yo creo que me fui ganando mi lugar y mi respeto y la credibilidad de mis jefes, de mis pares, pues de la corporación, etc. Entonces, puedo decir que fui afortunada en que me dejaban y si me decían, no sé, tienes que dar X, sí, y yo veía que eso no iba a ser, o tienes que hacer X, Y, Z, que iba a ir en contra de mis principios y que iba a ir en contra de mi equipo. Iba a causar dolor. Sí, iba a causar dolor o lo que fuera. Buscaba alternativas y proponía alternativas. No. Y como te dije, afortunadamente me creían. Bueno, tenía credibilidad porque siempre hice las cosas bien y bueno, sí, no siempre vas a tener a alguien que te crea y simplemente te van a decir o lo haces, pero creo que nuevamente es lo que les decía al comienzo. Si eres una buena persona y sientes que algo no es correcto, pues lo correcto es decir que no lo vas a hacer. Joyce, hay un tema que siempre se habla y es la soledad del poder. Sí. ¿Lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia tuya de tener ese pedacito de soledad? Es una pregunta muy bonita y también creo que puedo sentirme agradecida porque sabes que no lo sentí. Pero ¿sabes por qué? Porque también otra de las cosas que yo siempre digo es que nunca te debes creer mejor que nadie.
¿sí? Entonces, si tú eres la líder de un equipo, tú igual eres parte de ese equipo, ¿sí? Y si te identifican como alguien que sí está ahí para ser parte de ese equipo, pues siempre vas a estar acompañada, no vas a sentir la soledad. Y digamos que ese fue mi caso. Obviamente hay momentos en que el equipo, o a la pregunta que me hacías ahorita de cosas más complejas, etcétera, pues habrán cosas que al equipo no le va a gustar, no van a estar de acuerdo y lo vas a tener que hacer, pero son cosas que tienes que asumir en tu rol, no tomártelo personal y no dejar que eso te afecte, ¿sí? Tienes que saber que en ese momento tienes que ser la Johanna solitaria por un par de días, un par de semanas, mientras pasa lo que tenga que pasar, pero sobre todo que las otras personas sientan que no es personal, o sea, es un tema de trabajo, y así como en los temas de trabajo, un día te tocó trabajar un fin de semana, pues no pasa nada, a no ser que sientan que es que no me puse a trabajar el fin de semana por maldad, ¿no? Por maldad. Exacto. Sí, Entonces, no, sabes que nunca sentí esa soledad, además porque pues tuve la fortuna también de hacer grandes amigos en esa empresa, o sea, amigos que considero mi familia, en 25 años, no, amigos que llamo familia, padrinos de mis hijos de bautismo, o sea, muy, muy cercanos. Y no sé, bueno, en la encuesta de Engage, la de Gallup, que hacen, sí, hay una pregunta que todo el mundo siempre cuestiona y que sale a veces bien calificada, mal calificada, porque como que nadie la termina de entender, y es si tienes un mejor amigo en la empresa. Y pues todo el mundo es como, no, mi mejor amigo es del colegio, de la universidad o de la vida. Sí. Y yo siempre tuve la fortuna de contestar sí, porque tengo muy buenos amigos, y obviamente la pregunta es como un poco tricky, más que sí, es mi mejor amigo de la vida, es tengo buenos amigos y hay una relación y un vínculo más allá de solo el trabajo. Construido ahí, entonces eso también te ayuda a no sentirte sola. Así estés en un momento difícil, así tengas que navegar lo que tengas que navegar, sentías como una red de apoyo al interior. Eso es lindo. Sí. Vamos ahora con una pregunta así rápida. Si tomas toda tu filosofía de vida y la tienes que resumir en una sola frase, no vamos a hablar de métricas ni de números, por favor. No, filosofía. Filosofía de acá, del corazón. ¿Cuál sería? Creo que se las mencioné hace un rato, y es como, no te creas mejor que nadie. Si algo he aprendido en mi experiencia, y bueno, no sé si lo sabes, pero pues yo tengo un niño con una discapacidad muy fuerte, y si algo aprendí es que en estos equipos multidiversos son mucho más exitosos, porque en la diferencia encuentras formas nuevas de dar resultados. Sí, de acuerdo. Entonces, y por ejemplo, yo fui mentora muchas veces de muchas personas en Nielsen, y a mí me fascinaba ser mentora porque para mí eran procesos súper enriquecedores para mí. O sea, lo que yo aprendí de mis mentees, en teoría uno está allá para enseñarles, acompañarles, guiarlos, pero lo que yo aprendía de diferentes personas, diferentes roles en diferentes países, diferentes problemas, porque uno siempre cree que los problemas de uno son los problemas más grandes del mundo, y no. Y cuando escuchas, descubres otro mundo, sí, de acuerdo. Y aprendes un montón. Entonces, a mí me gusta escuchar mucho, hablar con personas de diversas culturas, países, llámalas como quieras, porque ahí es donde creo que está el aprendizaje, y en esa diferencia es donde puedes también innovar y hacer cosas diferentes. Bien. Bueno, Jovis, yo creo que la vida empieza como a los 40, 45, es tu segunda mitad, que es un hit. Sí. Yo tengo mi teoría sobre eso. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu teoría sobre tener 45 o más y eso, verlo como algo muy chévere en tu vida? ¿Qué es lo más chévere de tener más de 45? Ay, mira, pues, primero como que uno, o al menos en mi caso, o sea, ya ahorita me preocupo por las cosas realmente importantes. De acuerdo. ¿Sí? O sea, yo ya, y desde hace rato ya escojo mis peleas. Entonces yo peleo, por ejemplo, o no peleo, le digo a mi esposo que alguien se atraviesa un semáforo, y pita y se estresa, y yo soy como, no le metas energía a eso, guarda esa energía para las cosas realmente importantes. Sí, de acuerdo. Entonces creo que tenemos como mucho, aparte de la experiencia, escogemos nuestras peleas y sabemos lo que realmente queremos. Si tú me preguntas, la Johanna ahora tiene clarísimo lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, ¿sí? Entonces, y sin afanes, ¿no? Y sin afanes,
que además pues cuando has construido una vida y has sido juicioso desde chiquito, pues ahorita tienes el tiempo, la sabiduría y los medios y los medios para hacer lo que realmente quieres hacer, empezar a hacer lo que quieres hacer. Entonces, muy bien. Es mucho de eso. Hablando de ese siguiente paso en el hacer, pero cuando uno se va también tiene que dejar algo, ¿no? Entonces uno tiene un legado. Imagínate que vas a dejar un manual de un líder, ¿sí? Para la persona que va a tomar tu puesto. ¿Qué le meterías a ese manual que tenga un valor, una pregunta y un hábito? Un valor, una pregunta, y un hábito. Bueno. En el orden que quieras, ¿no? Ok. Escuchar muchísimo, más que hablar. Porque cuando uno escucha, también vas a poder guiar más fácil y ver y encontrar formas en que la gente también te va a copiar más. Una pregunta es, ¿a dónde quieres llevar este equipo? Porque no es el rol, es el equipo y no son los resultados, no son las métricas como tú lo decías hace un rato, sino a dónde los quieres llevar y qué les quieres dejar, ¿sí? ¿Qué quieres que aprendan de ti? Y el valor, siempre como la integridad, es algo que nunca voy a... nunca... No se negocia. No se negocia. Así es. Bueno, pues gracias infinitas a Jovis por, digamos, seguirnos en esta experiencia de Heart Hunters, Talento y Corazón. Este es un corazón con experiencia que nos contó una cantidad de cosas muy valiosas de la sabiduría que dan los años. Gracias, Jovis, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Clau. Gracias, Silvia. Gracias, Joyce. Bueno, y los esperamos en nuestro próximo capítulo, porque en Heart Hunters siempre está el talento y el corazón.